Hola, nuevamente buenos días a todos y todas. Vamos a comenzar el webinar de hoy, en el cual vamos a presentaros las distintas subvenciones que han salido en los últimos días. Incluso os presentaremos alguna subvención que aún no ha salido, pero que esperemos que salga en breve. La idea es que conozcáis las distintas subvenciones que tenéis ahora a vuestro alcance, para que pues, podáis planificar a cuáles os interesa presentar proyectos y pues eso, prioricéis vuestras inversiones a lo largo del siguiente año. Esta jornada viene enmarcada dentro de un proyecto que Femeval ha presentado al IBACE con el fin de disponer de un agente de proximidad que pueda asesorar e informar a las empresas en todo lo que tiene que ver con innovación en las empresas. Innovación en todas sus vertientes, tanto tecnológica como de procesos, etcétera. Esta persona pues, se va a encargar de atender vuestras dudas, consultas, asesoraros y sobre todo también informaros de todas aquellas subvenciones que vayan publicándose a lo largo de este año, que tengan que ver con innovación tecnológica, con transformación digital, con esos conceptos que manejamos en los últimos tiempos. Como he dicho, es un proyecto que hemos presentado al IBACE, aún no lo tenemos aprobado, pero como esperamos que sí que nos lo aprueben y las subvenciones acababan de salir, no nos podíamos esperar a que nos aprobaran nuestro proyecto para hacer esta jornada. Por lo cual, hemos lanzado la jornada, esperemos que os sirva. Y dentro de la jornada, el último punto, también veréis que en colaboración con la AI Valmetal tenemos un servicio para ayudaros a presentar vuestras solicitudes a las distintas ayudas, y que luego Raquel, la secretaria técnica de dicha asociación, nos contará en qué consiste ese servicio. Entre los que estamos en la mesa tenemos a Rubén Máñez, que es del Instituto Tecnológico Metalmecánico y de la Madera y Afines. Vamos a dejar ahí. Como sabéis, el Instituto Tecnológico de referencia de nuestro sector. Y bueno, Rubén es un gran conocido de la casa, un amigo ya. Y vendrá a contar las ayudas de la Dirección General de Industria, la que nosotros conocemos como INPIME. ¿Vale? Por otro lado, tengo a María José Lladró, que es técnico de Femeval, del Departamento de Innovación. Va a ser, si no cambian las tornas, ese agente de proximidad y es la que nos va a hablar de las ayudas de comercio, de las que ya ha presentado en otras ediciones alguna y se las suele conocer. Yo, como responsable del área de transformación digital y servicios industriales, pues os hablaré más de todas las que tengan que ver con digitalización, aprovechando que también soy el responsable de la oficina Acelera Pyme de Femeval. Entonces, todas las ayudas de digitalización, por suerte o por desgracia, me las tengo que conocer. Y como he dicho antes, por último, pues Raquel Aliaga, que es la secretaria técnica de Valmetal, nos contará en qué consiste ese servicio de apoyo a las empresas a la gestión de solicitudes de ayuda. Y yo, sin más, ya le cedería la palabra a Rubén para que empezamos. Sí, compartamos pantalla. Si quieres, yo te lo gestiono. Sí. Vamos a ver primero las ayudas de industria, como ha comentado Marcel. Estas ayudas están dentro del Plan Estratégico de la Industria Valenciana. Es la 6ª edición, si no me pierdo en las cuentas. Es decir, llevan 6 años incentivando las inversiones dentro de la industria e inversiones en temas de productivos, ¿no? Es decir, todo relacionado con la producción, ¿vale? Estas ayudas van específicamente relacionadas con la producción. El plazo inicio de solicitud empezó ayer, ¿vale? Es decir, el 16 de enero se abrió el plazo de solicitudes y va a estar abierto hasta el 3 de marzo o sea, dentro de un mes y medio, prácticamente va a estar abierto
ese plazo de solicitud. Aquí entraría el primer consejo, ¿no? Sí, el primer consejo es al 3 de marzo. No hay que esperarse porque, es decir, lo iremos viendo en la presentación. Esta convocatoria es una convocatoria que se llama competitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas que solicitan la ayuda, es decir, pues reciben una puntuación en función de la memoria que presentan y las inversiones que quieran hacer, y esa puntuación les hace que se gradúen en una escala. Entonces, la administración va dando dinero en función de esa puntuación, es decir, al que más puntos tienes es el primero que recibe el dinero y va bajando hacia abajo en la lista. Si resulta que hay muchas empresas que solicitan la ayuda, pues llega hasta donde llega. Es decir, el presupuesto en este año son 3 millones, creo que hay unos 200.000 euros por sector, porque esto está dividido en, creo que son 12 sectores. Sabemos que por la experiencia de 2 años que han ido, se hace un reparto, es decir, inicialmente un reparto igualitario para cada sector, pero luego en función de las solicitudes que se aportan, es decir, cuando sobra dinero de un sector, pues se trasvasa a otros sectores que tienen más peticiones. Entonces hay un reequilibrio de lo que es el dinero, ¿no? Pero de entrada, es decir, ya digo, es competitivo, tenemos que conseguir la mejor puntuación posible para poder llegar a conseguir pues, el objetivo de obtener la subvención. ¿Para quién va dirigido esto? Esto va dirigido para empresa pequeña y mediana de la Comunidad Valenciana. Tiene que tener una, no su sede, sino tiene que tener actividad aquí. O sea, no podemos pedir inversiones para otra comunidad, ¿vale? Son inversiones para una planta que esté situada dentro de la Comunidad Valenciana. Y esté acogida... Y esté acogida a un determinado CENAE. ¿Vale? Es decir, esto es importante. Es decir, si no tenemos un CENAE de los que se recoge en la convocatoria, un CENAE industrial, directamente no podemos solicitarlo porque nos van a denegar la solicitud. Sí que es cierto que si no tenemos un CENAE determinado, pero podemos justificar que estamos trabajando para un sector determinado, podríamos intentar entrar. Podríamos intentar entrar dentro de un sector. Imagínate que yo fabrico lijas, ¿no? Es decir, y el CENAE de lijas no se encuentra recogido dentro de mi listado, pero yo demuestro que me dirijo hacia el sector madera. Y todos mis clientes son del sector de madera y puedo demostrarlo, ¿vale? Para eso hay que preparar una buena demostración, ¿eh? No es trivial. Podríamos conseguir entrar, pero lo lógico, lo normal es que si no tenemos el CENAE que nos corresponde, no podamos hacer la solicitud. El presupuesto mínimo para poder entrar dentro de esta convocatoria son 20.000 euros. Ahora, también es cierto que mi recomendación es que si vamos a un presupuesto tan pequeño, pues bueno, el esfuerzo es importante. El esfuerzo para prepararlo todo es importante y lo que vamos a obtener al final va a ser muy poco dinero. Entonces, para una inversión muy pequeñita, pues no sería lo más recomendable lanzarnos aquí a preparar un proyecto de este tipo si vamos a solicitar una inversión muy pequeña. Porque también creo que como lo que se prima es el incremento de la productividad dentro de las empresas, es decir, pues la administración también entiende que cuando un proyecto tiene consistencia, una inversión de cierta importancia, me da la impresión de que como que tiene más puntuación que si es una inversión muy pequeñita. Pero esto sería ya una cuestión de la experiencia de estos años que hemos estado haciendo. Exactamente. Es decir, eso ha sido la experiencia de estos años, de estos 6 años que llevamos trabajando en esta convocatoria y hemos ido viendo, ¿no? ¿Qué característica tiene? Es que la inversión tiene que estar incluida dentro de este año. O sea, no podemos poner una subvención, meter dentro de la subvención una máquina que la pusiéramos en marcha antes del día 1 de enero del 2023. ¿Vale? Las inversiones siempre tienen que ser puestas en marcha, una máquina tiene que estar puesta en marcha a partir del 1 de enero hasta el 3 de noviembre del 23. Eso sería el plazo que la convocatoria nos establece. Eso no quiere decir que yo no pueda haber hecho una reserva de la máquina el año anterior, ¿vale? Yo puedo haber hecho el pago inicial para que la máquina me la estén fabricando, pero me la van a instalar este año, ¿vale? Eso es importante tener en cuenta. Hasta ahora se establecía un porcentaje de pago máximo del 75%
en el año anterior. Este año esa cláusula no la han puesto, entonces no hay una limitación a priori. O sea, a priori, según la convocatoria, podríamos haber pagado el 100% de la máquina, que no es lógico, porque nadie paga el 100% de la máquina antes. Podríamos haber pagado el 100% de la máquina, pero siempre que la máquina se pusiera en marcha a partir del 1 de enero del 23. ¿Vale? Esos son requisitos. ¿Qué pasa si yo me compro una máquina y ahora con los plazos que tenemos me dicen que la máquina me la van a suministrar en enero del año que viene? Y aquí decimos que tiene que estar el día 3 de noviembre. Nos dan la posibilidad de pedir una ampliación cuando esto ocurre. Si podemos ampliar, o sea, hay que solicitarlo una vez que te aprueban la ayuda, una vez que te aprueban la ayuda. Si es el caso de que la máquina no va a estar en tus instalaciones antes del día 3 de noviembre, podemos pedir una ampliación de plazo para instalar la máquina. ¿Vale? Eso es una cosa que ya está establecida y nos dan hasta 9 meses para poder hacer esa instalación. Es decir, esto viene pues, porque en los últimos años, pues, tal y como está el mercado, tal y como están los retrasos, pues está pasando en muchos casos, ¿no? Es decir, tú compras una máquina y te dicen 1 año de plazo. O el tiempo que, si depende del proveedor, tardan más o menos, ¿no? Entonces, eso está previsto y está contemplado y no hay ningún problema. Eso no exime que el pago y la justificación hay que hacerla antes del día 3 de noviembre del 23. ¿Vale? Entonces, la máquina se instala, o sea, se paga, se cierra todo el proyecto, se justifica, pero ampliamos el plazo para instalar la máquina en la empresa. ¿Vale? Luego habrá que presentar alguna adenda, supongo. Sí, ¿no? luego después cuando está la máquina en el sitio ya instalada, entonces se presenta el auditor presenta un pequeño informe diciendo ya está la máquina en el sitio y el proceso sigue como es normal, o sea, sin ningún tipo de pega. ¿Qué se subvenciona? Pues se subvenciona principalmente la adquisición de máquinas o equipamientos vinculados con la producción. Ese es el principal objetivo de esta ayuda. Pero también este año también se ha incorporado lo que serían las mejoras en maquinaria. ¿Vale? Si yo puedo tener un equipo, un CNC que esté obsoleto y le cambio el control numérico, le cambio ciertos elementos, esa parte, eso también se podría incluir dentro de la subvención. Hay que explicar muy bien, o sea, qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Hay que justificar qué se va a hacer. Siempre todas las inversiones relacionadas con temas de producción. Aquí pues está el tema de moldes, matrices, equipos de control de calidad. Eso también entraría dentro de la subvención. ¿Qué más entra? Pues el tema de marcas, patentes, modelos de utilidad, software relacionado con producción, ¿vale? No entra software relacionado con Office o software relacionado con administración, ¿vale? Pero programas de diseño. Software 3D entraría. Sí, es decir, programas de diseño, programas de un ERP, un CRM, o sea, software que vamos a trabajar para mejorar la producción de la empresa, sí que entrarían dentro de la ayuda. Certificación de producto, ensayos, etcétera, ¿no? Es decir, y también lo que sería la contratación de una ingeniería, siempre que sea relacionada con el desarrollo del proyecto de inversión, ¿vale? Es decir, podemos contratar una ingeniería que nos ayude a desarrollar o a mejorar la producción de la fábrica. Estaría también dentro de la ayuda. Y por último serían los gastos de auditoría, con un límite de 600 euros. ¿Vale? Es decir, nos subvencionan también ese coste que al final, cuando acabamos el proyecto y se justifica, tenemos que auditarlo. Y es algo que muchas veces se nos olvida, ¿no? Es decir, bueno, pues hay un coste ahí que también se puede incluir dentro de la subvención si lo hemos tenido en cuenta en la solicitud inicial. Cosas a tener en cuenta, es decir, los equipos de segunda mano son también factibles, ¿vale? De subvencionar en esta convocatoria, en otras no, pero en esta convocatoria permiten equipos de segunda mano, pero hay 2 requisitos cuando esto ocurre. Un requisito es que exista una declaración por parte de la empresa vendedora de que esa máquina no tiene subvenciones, ¿vale? Es decir, de que no ha recibido previamente una subvención esa máquina. Y un certificado de una empresa tasadora que diga que el precio que estamos pagando es un precio razonable, ¿vale? Que lo que hemos comprado es una máquina que está en precio correcto. La máquina no puede estar ya amortizada. Eso quiere decir que la máquina no puede ser muy, muy, muy antigua. Creo, si no recuerdo mal, el periodo máximo de amortización de una máquina son 18 años.
el legal, o sea, el máximo legal creo recordar que eran 18 años. La máquina no puede tener 18 años. Si ha pasado los 18 años, se entiende que ya está amortizada y esa máquina no podría ser factible para meterla dentro de la subvención, ¿vale? Evidentemente, como casi todo ya no se admite ningún tipo de pago metálico, ¿vale? Todo esto tiene que estar, pues, transferencias, pagarés, cheques, o sea, todo documentos formales, ¿eh? Y el tema de los renting, que es una cuestión que también sale muchas veces, leasing, principalmente lo que son instrumentos financieros, solamente se puede justificar aquellos pagos realizados durante el año, o sea, desde el 1 de enero hasta el 3 de noviembre, ¿vale? Si yo tengo un leasing por 4 años, solo voy a poder justificar el periodo ese. Entonces, recomendación es que esas fórmulas no suelen ser las adecuadas para esta ayuda, ¿vale? Hay otro requisito más que yo no sé cómo se resuelve, y es que como el leasing, la máquina no es tuya, no está incorporada dentro de tu inventario, es decir, hay que conseguir un contrato o hacer algún tipo de acuerdo con la empresa, con la entidad financiera, para decir que la máquina te la vas a quedar luego, cuando acabe el periodo, para poder justificar que realmente esa máquina no vas a pagar esos meses y luego se la va a quedar la entidad financiera. Yo siempre que puedo intento evitar esta fórmula porque, digo, son pegas, se consigue poca financiación, ¿vale? Porque al final son 8 meses, como mucho 9 meses. Y aparte, bueno, pues hay bastantes complicaciones, ¿no? Y como última parte, es decir, simplemente así a nivel luego, como esto lo pasaremos, ya lo veréis más tranquilamente, hay una serie de criterios que son los que se valoran a la hora de puntuar, ¿no? Os hablo antes de la puntuación que se daba a las empresas, ¿vale? A la memoria que se presenta. Entonces, hay una serie de criterios que están establecidos y cada criterio tiene una puntuación máxima y una puntuación mínima. Algunos no tienen puntuación mínima, pero sí máxima. Y en base a esos criterios son a lo que se escribe en la memoria que se presenta, puntúan esos criterios que aquí están establecidos, ¿vale? Hay un primer criterio que es calidad y viabilidad del proyecto, es decir, que tienes que tener un mínimo de 5 puntos. Y aquí un poco lo que se pretende ver es, pues bueno, la solvencia de la empresa, el histórico de la empresa, es decir, cómo ha estado trabajando en los últimos años, cuál ha sido su evolución, un poco la formalidad, ¿no? Es decir, luego hay un segundo punto que es decir, cómo contribuye eso a la mejora de la competitividad de la empresa, y este es el que más puntos tiene, o sea, puedes conseguir hasta 55 puntos. Y aquí, bueno, se valora, pues eso, si colaboras con otra empresa, es decir, qué tipo de inversión vas a hacer, para qué la vas a hacer, cuál va a ser el impacto que esperas tú de esa inversión. Al final es esperanza, ¿no? Es decir, cuando invertimos, esperamos, estamos haciendo una apuesta, ¿vale? Pero eso, de alguna forma, si lo justificamos bien, pues podemos conseguir una puntuación. Luego tenemos otro que sería contribución a la mejora de la sostenibilidad, y aquí hay un máximo de 20 puntos y no hay mínimo. ¿Por qué no hay mínimo? Porque hay inversiones en las que aquí no podemos conseguir ni un punto, ¿vale? Si yo compro una máquina que es un control numérico, es decir, una fresadora, es decir, que no voy a mejorar la eficiencia energética, que no voy a mejorar, no sé, o sea, al final es una máquina para producir. Entonces no voy a conseguir esta puntuación porque ni me va a reducir el consumo energético sustancialmente, ni voy a ser voy a generar menos residuos, ni voy a... Entonces, bueno, pues aquí hay una serie de puntos que a veces, dependiendo de la inversión, es difícil conseguir puntos aquí, ¿vale? Entonces hay que sacarlos de donde realmente podemos, ¿no? Si compramos una máquina que sustituye a otra por aumento de productividad, también podríamos justificar que es más eficiente energéticamente. Es complicado, sí, porque a nivel de... O sea, para justificar la eficiencia energética tendríamos que tener documentación, consumos de una máquina, consumos de otra máquina, justificarlo muy bien, o sea, muy bien, es decir, mira, es que esta máquina consume 30 kilovatios y esta máquina consume 15 y la producción... O sea, si tenemos datos, se puede hacer, pero muchas veces esos datos no existen o son difíciles de justificar, ¿no? Así, entonces, yo, por esta parte, si la inversión no está relacionada con, voy a meter una depuradora, voy a meter o usar una máquina que realmente pueda demostrar que tenga una eficiencia muy buena, aquí es difícil conseguir puntos, ¿eh? Esa es la realidad que nos hemos encontrado, ¿no? Así, y por último, que este es un cambio que se ha producido este año, es la contribución a la solución de problemas sociales, ¿vale? Y aquí se puntúan máximo 10 puntos. Un primer apartado es la creación de empleo.
y te puntúan hasta 8 puntos. O sea, eso supone crear 8 puestos de trabajo. ¿Vale? Aquí hay que ser muy serio. ¿Por qué me refiero a que hay que ser muy serio? Porque si digo que voy a crear 8 puestos de trabajo, los tengo que crear. Porque si me ponen 8 puntos por crear 8 puestos de trabajo y luego no los creo, me pueden penalizar y me pueden quitar la ayuda después de haberme la dado. Porque si yo cuando justifique no demuestro los 8 puestos, entonces allí... ¿Qué significa crear 8 puestos de trabajo? Que cuando yo hago la solicitud tenía 20 operarios y cuando justifico tengo 28. ¿Vale? Es decir, hay una diferencia entre el principio del periodo y el final del periodo. ¿Vale? Y luego una segunda línea, que son 2 puntos, pero bueno, al final 2 puntos pueden ser críticos, ¿eh? Y esto es una cosa nueva, que esta sí, a mí me sorprendió cuando la pusieron, y es que se valora el apoyo económico a entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la atención de personas vulnerables. O sea, Caritas, diferentes asociaciones que trabajan con personas, las donaciones, ¿vale? Esto es un concepto que nunca le habían puesto y este año lo han puesto y puntúan el que la empresa haya hecho donaciones a entidades sin ánimo de lucro, ¿vale? Y podemos pensar, no, pero es que esos 22 ya ha pasado. No, da igual, es decir, hasta la fecha de solicitud. Si yo hago la solicitud la semana que viene y hoy hago una donación a cualquier entidad, eso me computa, ¿vale? Es decir, y yo podría presentar y de ahí pues me podrían dar, pues en función del dinero, porque hay unas tablas, y pues si hasta 1.000 euros, menos de 1.000 euros, pues 0,5. Si es de 1.000 a 3.000, 1 punto. Si es más de 3.000 a 5.000, 1,5 puntos, etcétera, ¿no? Es decir, está establecido. Ya digo, esta es una novedad que hasta ahora nunca la habían incorporado. Han quitado otros conceptos, como era el tema de hacer fijos, como ya teóricamente las empresas ya todo el personal es fijo, eso ya lo han quitado. Han quitado el concepto de tener más personal con diversidad funcional. Es decir, porque en principio ya se ha visto que las empresas más o menos pues cumplen con sus requisitos y cumplen con lo que les corresponde, y entonces han primado esta vez ese otro punto, ¿vale? Y con esto es todo lo que en principio quería comentarles. No sé si tienen alguna duda hasta ahora de momento o sería después. Si hay alguna duda en el chat o alguna duda aquí. Has comentado el reequilibrio entre sectores, ¿no? Sí, correcto. En el sector metal, tradicionalmente, ¿cuál es la situación? Bueno, es altísimo. Es decir, la demanda, el año pasado, las cifras no las tengo exactamente, pero creo que al final se dieron unos 6 millones de euros, o sea, 6 millones y algo. O sea, se duplicó el importe inicial. O sea, el importe inicial eran 3 millones, entre 3 y un poquito, y al final se dieron 6, ¿vale? Porque de otros sectores no hubo demanda. Entonces, es decir, al final, ¿qué hacen? Es decir, ven el volumen de empresas que presenta cada sector y entonces hacen un reparto según el volumen de demanda. A pesar de dar 6 millones, hubo bastantes empresas del sector que se quedaron fuera, en lista de espera. ¿Vale? Un poco resumiendo, es el sector que más solicitudes... Sí, es el sector que más ha solicitado en los últimos años. El sector yo diría que es el sector del metal, el sector de la madera y creo que el sector del textil. Son los que más presentan solicitudes, ¿vale? De inversión. Entonces, la puntuación de corte es más alta en estos sectores que en otros sectores. Claro, hay sectores que son minoritarios, que todas las empresas que lo solicitan tienen la ayuda. Vale, porque hay sectores que creo que la última vez había un sector que habían presentado 800.000 euros. Entonces, todas las empresas que cubren... Hay una puntuación mínima de 50 puntos que todas las empresas tienen que superar. Si no superas ese umbral, pues te eliminan, ¿no? Te quitan de la lista, ¿vale? Es decir, de normal ese umbral se tiene que superar, ¿vale? Es decir, si... Al final hay como 3 listas, ¿no? Una lista de que se le concede la subvención, otras empresas que han superado el umbral, correcto, pero no se le concede la subvención y quedan en reserva por si alguna otra renuncia. Y una tercera lista que serían los descartados porque no han alcanzado el umbral, ¿no? Eso es.
como histórico, es decir, se hace la solicitud ahora y suelen contestar en el mes de julio, final de julio, principio de agosto. Suelen ser cuando contestan diciendo, estos últimos años ha sido así, ¿eh? O sea, dicen si te la han aprobado o no te la han aprobado, ¿vale? Es decir, este año pusieron un requisito diciendo, a la gente que se la habían aprobado le dijeron, tienes que contestarme, si no vas a hacerlo, me lo tienes que decir, y daban un plazo. Bajo, entre comillas, no era amenaza, bueno, vamos a dejarlo así. Advertencia de que si tú te habían aprobado la solicitud y tú no comunicabas que no ibas a hacer la inversión y luego no la hacías, te iban a penalizar. ¿Por qué? Porque había tanta demanda y tanta gente en espera que, claro, es decir, el que a ellos les sobren X euros, es decir, cuando se acaba la convocatoria y no los han repartido, es un dinero que se pierde. Entonces, el objetivo era no perder dinero. Entonces, el objetivo era aprovechar al máximo. Es decir, si alguien no iba a hacer la inversión o le iba a hacer por menos importe, ellos querían saber cuánto importe iban a dar realmente. Entonces, estuvieron presionando, y luego después, cuando ya, según el dinero que les quedó disponible, llamaron a las empresas de la lista por orden y fueron llamando una detrás de otra. ¿Tú vas a hacer la inversión? Sí, vale, pues tanto te corresponde. Tú vas a hacer la inversión y fueron cubriendo hasta llegar al límite, ¿vale? Hubo una repesca. Una repesca prácticamente hasta el final, hasta el último día de la convocatoria hubo repesca buscando el repartir al máximo el dinero que había disponible. ¿Vale? Eso fue, ya digo, yo sé de las empresas que le llamaban, oye, ¿vas a hacer la inversión? Sí, vale, pues apuntado, a otro, hasta que se quedaron sin dinero. Entiendo que la inversión la puedes hacer si existe la opción de esperar a ver si te lo conceden o no. Sí. Puedes hacer la inversión después de que te sabes si te la han hecho. ¿Pero existe un plazo máximo para hacerla? Sí, hasta el día 3 de noviembre. 3 de noviembre. Antes de esa tienes que haber comprado. Y pagado. Puedes no tenerla instalada, ¿vale? Si hemos solicitado la ampliación. Es importante, ¿eh? O sea, si tú dices, no, yo es que la máquina me la va a traer mañana y el plazo acaba hoy, yo te diré, solicita la ampliación, porque no sé si va a venir un técnico mañana a tu fábrica. Entonces mi recomendación es a fecha de cierre de la solicitud, o tienes la máquina instalada o tienes una ampliación concedida. Porque el auditor tiene que hacer un informe diciendo que la máquina está puesta en tu fábrica. Y bueno, pues no podemos. O sea, la recomendación sería, sí que te puedes esperar hasta un plazo que tú puedas luego ejecutar el proyecto, ¿vale? Porque a lo mejor ellos te contestan después. La realidad es esa. La realidad es que hay empresas, yo trabajo con empresas que ya tienen hecha la inversión y ya han hecho la solicitud de la máquina, y la máquina va en curso y llegará, a algunos ya les ha llegado y a otros les llegará en breve. Y hay otras empresas que condicionan la compra a si les dan la ayuda o no. Esa es la realidad. O sea, aunque nuestra recomendación siempre es, tú necesitas la máquina, si la necesitas, invierte. Y si te dan ayuda, mejor. Pero la realidad es esa. Y eso provoca también que a veces los retrasos, ¿no? Es decir, porque claro, si yo la máquina la pido ahora es una cosa, pero si la pido en julio o en agosto, pues los plazos ya se van a complicar un poco para que llegue a fecha. Importante es, hay que pagarla antes de justificar. Eso no se retrasa, ¿eh? Luego ya, si hay que pagar antes de que te dé la máquina, pues bueno, hay que establecer, yo siempre recomiendo establecer algún tipo de garantía, ¿vale? Es decir, pues alguna garantía para que si la máquina al final no llega a tu instalación, tú no perdieras el dinero, pudieras recuperar el dinero. Pero bueno, eso es como un anticipo. Al final tú das un anticipo y ese anticipo está garantizado. De alguna forma, o con el banco debería garantizarlo. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Sí, han preguntado que si han comprado la máquina, tienen la factura de diciembre y pagado la máquina en diciembre de 2022 y se va a poner en marcha en febrero del 23, sí. Con una empresa de ingeniería, si eso podría ser financiable. En principio, sí. Si este año no hay una condición del máximo, en la convocatoria no establece el máximo, es decir, de alguna forma deberíamos tener algún tipo de certificado que nos demostrara que la máquina, es decir, se va a poner en marcha en febrero, ¿vale?
pero a priori no debería ser descartable. Vale. Y luego otra pregunta, ¿dónde se puede consultar el listado del CENAE? Hay una convocatoria, es decir, en la convocatoria no se publica todo, o sea, no he sacado la lista porque, claro, son varias hojas. Son varias hojas. Vale. Entonces, si De todas alguien tiene una duda, me dice, o sea, bueno, pero aquí está, pasamos la convocatoria. Si eso que nos llame, nos diga el CENAE que tiene, nos le decimos si entra o no, ¿vale? Correcto. ¿Y CENAEs comerciales? No sirven. CENAE sí, del metal, sector industrial sí, pero hay algunos que a veces tienen dudas de si son o no son. Entonces, es bueno que nos llamen y nosotros lo miramos. Hay dos sitios donde aparece el CENAE. La convocatoria nos pide que presentemos el registro mercantil, ¿vale? Una nota simple del registro mercantil y ahí aparece el CENAE que tiene la empresa. A veces las empresas se constituyen en un año y se constituyen con un CENAE que no sabemos cuál es y luego la actividad va evolucionando y a veces no actualizamos los CENAEs como tocan, ¿vale? Ahí está en el registro mercantil y si ahí no aparece, que en algunos casos no aparece, está en la cuenta de cotización de la Seguridad Social. Según el convenio que tenemos un CENAE también establecido. Entonces, en la cuenta de cotización aparece también el CENAE que tenemos dado de alta, ¿vale? Entonces, en uno de los dos documentos es lo que tenemos que aportar a la Consellería cuando hacemos la solicitud para justificar el CENAE que tenemos. Y si no tienen ninguno de los dos, ¿el IAE serviría con la correlación que hay entre IAES y CENAE? Yo no lo tengo claro. Ahí lo dejo. Vale, porque sí que hay una correlación entre IAES y CENAE. No tengo claro que eso lo acepten, porque no está, no lo mencionan, o sea, no está. Hay dos tipos dos sitios. El primero el registro, en caso de que no esté en el registro, el otro, pero siempre te piden el registro. Vale. Y el IAE, estas epígrafes no están reconocidos. Vale. Si necesitas comprar una máquina y a la vez un software, pero no está estrictamente relacionado... No hay ningún problema. Si estamos hablando de temas de producción, no hay problema. La empresa solo puede solicitar... Pero obviamente el programa no llega a los de entender los niveles. No, pero sería la suma. Claro, es un proyecto... Vamos a ver, gracias por la pregunta porque la empresa solo puede presentar una solicitud. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que sea solo una inversión. ¿Vale? Nosotros podemos tener diferentes inversiones. Yo voy a poner un ejemplo. Es decir, nosotros, la primera convocatoria, montamos una fábrica entera. ¿Vale? En la fábrica estaba 2 o 3 máquinas, la instalación de aspiración, la instalación de aire comprimido, porque todo era relacionado con la producción. Instalación de aire comprimido, instalación de aspiración, software de gestión de las máquinas, 3 o 4 máquinas, la carretilla elevadora, estanterías. Bueno, pues fue una inversión. El proyecto era crear una fábrica, ¿vale? Y se hizo, ¿vale? Y la subvención se la concedieron. Pero digo, no solamente es una máquina. La suma de todas las inversiones sí que tiene que superar los 20.000 euros. Muy bien. Una última pregunta y ya pasamos al resto, por si nos comimos todo el tiempo ya me lo he comido, en esta primera. Ya me lo he comido. ¿Cuánto es el importe de la subvención? El importe de la subvención, buena pregunta. Hasta el 35%. Y digo lo de hasta el 35% porque es una cosa que han incluido nueva en la convocatoria. Hasta ahora, las 5 anteriores, era fijo el 35%. Este año han añadido una coletilla de máximo el 35%. Con lo que igual puede ser con lo que igual puede ser menos, pero en la guía que hay, porque ellos publican la convocatoria y una guía. En la guía no aparece lo del máximo 35%. Y relacionado con esto, el máximo realmente es el disponible de minimis. Estas ayudas van bajo minimis. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa no puede recibir más de 200.000 euros en subvenciones minimis en 3 años. ¿Vale? El año en curso y los 2 anteriores. O sea, 21, 22 y 23, la empresa no puede recibir más de 200.000 euros en ayudas.
Acogidas a minimis. Acogidas a minimis, ¿vale? Casi todas las ayudas son acogidas a minimis, o muchas de ellas. Pero bueno, es cuestión de mirarlo. Es decir, ¿qué quiere decir? Que si yo no recibo una subvención, si la inversión es de 600.000 euros, pues me van a dar, puedo conseguir 200.000. Si yo ya tengo consumido parte de esos 200.000 euros y me quedan 100.000, pues la parte correspondiente. O sea, si invierto 350, me van a dar 100.000, que sería el máximo. Pero si invierto 400, me va a dar máximo 100.000. ¿Por qué? Porque me está topando el total, la masa total de subvenciones que he recibido en los últimos 3 años, incluido el igual por ahí aparece la matiz. El máximo, sí, porque ha habido inversiones de 700, 800.000 euros, 1 millón de euros, y les han dado el máximo 200.000. Están topados ahí, en ese porcentaje. Muy bien. Pues nada, si muchas gracias. Y si no las dejamos para el final, que haremos otra ronda. Te pasamos los medios materiales. Pues cuando quieras, María José, nos hablas de las de comercio. Pues nada. Hola, buenos días. Os voy a comentar un poco las ayudas que la Dirección General de Comercio termina de publicar para todas aquellas pymes que tienen CNAE de comercio, que como ha dicho mi compañero Marcel, en caso de que tengáis duda de si entráis o no entráis o qué CNAE podéis tener, pues nos podéis llamar y nosotros os lo confirmamos. Estas ayudas, la verdad es que tienen muy poco plazo, abrió el pasado día 11 y termina el próximo 3 de febrero, es decir, que las empresas que estéis interesadas porque vais a desarrollar algo que pueda tener cabida dentro de las ayudas, pues no os esperéis pues eso, a la semana de antes para que os podamos ayudar en todo lo que nos sea necesario. El objetivo de estas ayudas es que todas aquellas pymes comerciales, por así decirlo, puedan digitalizarse, es decir, que los diferentes procesos que están en sus empresas pues puedan convertirse, dar ese salto de transformación digital que bueno, pues ahora está tan de moda. Primero os voy a comentar la única que no está abierta, que se llama Avalen Commerce. El pasado año se abrió lo que era ya casi finales de junio, principios de julio. Como os he comentado, solo son para pymes del sector comercio y lo que ayudaban era inversiones para el equipamiento dentro de lo que era el establecimiento comercial y luego implantación de compra canales de venta online. Hay muchas empresas pues que no han dado ese salto para poder vender online debido a la situación pandémica y a las nuevas actuaciones, a toda esta nueva situación tecnológica, pues que deben de dar ese salto. Entonces, Consellería lo que quiere es ayudarles a dar ese pequeño saltito. Y entraban pues eso, inversiones, a las aplicaciones informáticas que eran necesarias para que todo estuviera conectado y que el canal de venta estuviera en servicio. Todas estas ayudas, con independencia de que está cerrada, se tienen que ejecutar durante este año, en el de 2023. Todo es a fecha 31 de octubre, es decir, que la web que se ha desarrollado, ese canal de venta, todo tiene que estar en funcionamiento a 31 de octubre. Es decir, son plazos muy cortos, por tanto, la empresa, si de verdad lo quiere desarrollar, debe ya de dar esos pequeños primeros pasos, saber con qué empresa quiere desarrollarlo, para así en el momento de que lo solicite, pues bueno, lo tenga ya todo un poco en marcha. Luego también son unas ayudas que tardan bastante en contestar. El resto de ayudas que os voy a comentar se presentan ahora en este mes de enero, pero el año pasado contestaron en el mes de junio. Es decir, que el plazo de actuación de desarrollo tecnológico, de desarrollo del software o del canal de venta fue hasta 31 de octubre. Así que, bueno, pues son unas ayudas que hay poco tiempo para desarrollarlo.
Este año no sabemos si en estas de Aval en Commerce cambiarán los mínimos de las inversiones o hasta qué porcentaje van a colaborar en la subvención. Por tanto, bueno, eso es lo que teníais el año pasado, inversiones no inferiores a 3.000 euros y de hasta 75%. Eso es muy importante porque a lo mejor vosotros solicitáis el máximo de la subvención y a lo mejor luego pues conseguiría por tema técnico o cualquier otro requisito, pues os lo puede rebajar. Lo que sí que ha abierto plazos son las ayudas Aval en Commerce rural. Son ayudas pues para ayudar a todo lo que son comercios, pero enfocado a localidades de menos de 1.000 habitantes, como las ayudas anteriores, ayudas en inversión de equipamiento, canales de venta online, todo el desarrollo de software que sea necesario para interconectar todos los elementos. La subvención este año es de hasta un 60%, por entidad solicitante con un máximo de 20.000 euros en 3 años. A veces las empresas, en vez de solicitarlo todo en un mismo ejercicio, pues quieren desarrollar diferentes actuaciones y lo van dividiendo. Pues este año pedimos un pequeño trozo de las actuaciones que vamos a hacer. Si ven que, por ejemplo, la implantación del canal online ha funcionado, pues a lo mejor el año siguiente, en caso de convocarse, pues solicitan una continuación para el desarrollo de su comercio. Lo que os he comentado, todas las actuaciones y pagos desde el 1 de enero del 2023 hasta el 31 de octubre, aunque luego Consellería nos permite presentar la documentación justificativa y la memoria justificativa hasta el 9 de noviembre, pero todo debe de estar en funcionamiento y abonado a fecha 31 de octubre. A veces los plazos, como se ha indicado, si lo aprueban en junio hay que ir un poco rápido para el desarrollo. Otra de las ayudas que han publicado son las ayudas Emprende Commerce. Aquí sí que dentro de lo que es empresas del sector comercio sí que han definido exactamente qué CNAEs están acogidos, incluso qué IAE, por lo que decía mi compañero Rubén, aquí sí que han indicado unos ciertos IAE para poder solicitarlas. Aquí los gastos que están subvencionados es el iniciar una nueva actividad o el implantar una nueva actividad en un sitio donde ya había una inicial. Ese centro, por supuesto, todas estas ayudas tienen que estar situadas en la Comunidad Valenciana y deben de abrirse pues en los plazos establecidos desde el 1 de febrero al 30 de septiembre de 2023. Aquí las ayudas son de hasta el 50% con un límite de 10.000 euros. Todas las convocatorias siempre hay que ver bien los porcentajes de ayuda y límites que nos pueden rebajar la ayuda. Todas estas ayudas, como ha comentado mi compañero Rubén, están sujetas a mínimis. Si alguna de las empresas que quiere solicitarlo tuviera la duda de qué porcentaje de mínimis ha gastado, porque a lo mejor en años anteriores ha pedido otro tipo de ayudas o incluso los créditos ICO, nos puede llamar y nosotros le indicaremos qué porcentaje de mínimis tiene utilizado y hasta qué cantidad le podrían dar en la ayuda. Se ha publicado otras ayudas para lo que son centrales de compras. Sabéis que hay muchas empresas que a lo mejor pertenecen a una cadena de tiendas de comercio y ahí a lo mejor lo que necesitan es algún tipo de desarrollo. Lo que se financia en estas ayudas es ese estudio previo de qué necesidades logísticas, qué necesidades en materia de digitalización necesita ese consorcio de empresas. Y de ahí se derivan una serie de actuaciones, una serie de inversiones. Esas inversiones también están subvencionadas. Pueden ser desarrollos informáticos, puede que no sea el comprar un programa en concreto, sino que lo tengan que desarrollar a medida, porque por las características de ese tipo de empresas, pues tenga que ser algo muy específico que no existe en el mercado. Pues esas inversiones o esas inversiones que se ha de hacer dentro de lo que es la propia empresa, se pueden solicitar esa ayuda. Como os he comentado en todas las actuaciones, desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre, tienen que estar ya 31 de octubre desarrolladas. María José, ¿el estudio también lo subvenciona? El estudio está subvencionado. Algunas empresas, algunos consorcios de empresas que a lo mejor repiten al año siguiente,
el solicitar esta ayuda, ese estudio ya no está subvencionado porque ya se subvencionó en una convocatoria anterior. Pero los resultados o las necesidades que se derivaban de ese estudio sí que pueden entrar. Existen también unas ayudas que se llaman Avalem Artesanía, porque hay pymes comerciales que bueno, tienen ese calificativo, tienen ese documento emitido por la Consellería de que son empresas artesanas, y Consellería también quiere ayudarles a desarrollarse. En este caso, lo que se subvenciona es la asistencia a ferias, pero la asistencia con stands, todo lo que es la promoción de sus productos, el digitalizarlos, el ponerlos online para que el resto de personas pueda acceder a ellos, para poder publicitarlos, el confeccionar catálogos online, que a lo mejor ellos no lo tienen todo a nivel físico. Esa digitalización de lo que es la pyme artesana está subvencionado. En este caso, como hay ciertas ferias que terminan a posteriori de 31 de octubre, Consellería sí que permite esa justificación hasta el día 15 de diciembre. Así que, pues bueno, invitamos a todas esas empresas a dar ese salto para que se conozcan sus productos en el extranjero y aquí también en la comunidad. Y esas son las ayudas de sector comercio que están disponibles a fecha de hoy. Falta la primera que os he comentado, que estaba cerrada. Esperamos que se abra a finales de junio, pero en caso de que fuera antes os informaríamos. Y como os he indicado, si tenéis duda si vuestro CENAE puede estar dentro de este tipo de convocatorias, o si no sabéis cuánto dinero habéis gastado en Minimis, que os pongáis en contacto con Femeval y os lo indicaremos sin ningún problema. Así que nada, estas son las ayudas de comercio y ahora, pues bueno, digitalización, pero de otros sectores. ¿Alguna pregunta por online? ¿Alguna pregunta a los asistentes en la sala? Una de las cosas que yo he visto es que los plazos son muy ajustados. Son muy cortos, ¿eh? Entonces, sobre todo los que vayan a presentarse a Avalem, porque ahora estos ya están todas abiertas, menos el Avalem Commerce. El Avalem Commerce. Hay que tener el proyecto casi definido para que cuando salga a publicarlo. He visto que eran 2 semanas como mucho. La verdad es que los plazos, como os he indicado, son muy cortitos. Entonces, si estáis interesados o ya tenéis ideas que queréis desarrollar a lo largo del ejercicio, pues debéis de poneros en contacto con nosotros para poder solicitarlo. Estas ayudas ya han sido publicadas en años anteriores, son ayudas ya, por así decirlo, maduras. Más o menos son muy similares en todos los ejercicios, pero los plazos son muy, muy cortos. Pues muchas gracias, María José. Tema técnico. Bueno, pues como ha dicho María José, vamos a hablar del programa Digitaliza, ¿vale? Es un programa del IBACE, yo creo de los más, si hemos hablado de subvenciones maduras, esta lleva años, esta lleva años, incluso antes de que se hablara de transformación digital y que se pusiera de moda, el IBACE ya tenía esta convocatoria publicada, ¿vale? Entran sectores industriales y sectores afines, como ahora veremos. Los que no entran es el sector comercio, porque como hemos visto, lo subvenciona la Dirección General de Comercio, ¿vale? Y no entrarían en estas del Digitaliza. Ahí tenemos el plazo, es decir, desde el 19 de enero, ¿vale?, hasta el 3 de marzo, creo que coinciden con las de la Dirección General de Industria. Hay de plazo para presentar estas ayudas, ¿vale?, dirigidas a pymes, micropymes y personas autónomas de las secciones que se marcan aquí, como hemos visto, de la 10 a 43, que es sector industrial puro y duro, menos las inmobiliarias y la división 49-52 o la división 72. ¿Vale? El plazo de ejecución, aquí sí que nos permiten todo el año, es decir, inversiones desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de diciembre, porque el plazo de justificación es el mes de enero y hasta el día 8 de febrero. Justificaríamos ya en el año 24.
El presupuesto a partir de que se considera que un proyecto es subvencionable es a partir de 15.000 euros, tienen que ser proyectos superiores a 15.000 euros y lo que nos van a subvencionar es el 30%. Aquí ha habido un cambio respecto a convocatorias anteriores. Sí, el máximo el 30%. Antiguamente era 40 si eras pyme y micro y si eras mediana empresa era 35, ahora lo han bajado al 30 por la avalancha de subvenciones que tuvieron en años anteriores y su política es intentar cubrir todas las subvenciones que cumplan el estándar mínimo, ¿vale? La subvención máxima es de 100.000 euros, con lo cual hay que hacer una inversión bastante fuerte, ¿no?, para que te den 100.000 euros. Y lo que sí que hay que remarcar que son unas subvenciones que principalmente van dirigidas a adquisición de software, pero sí que se permite, en casos justificados, la adquisición de software. Por ejemplo, de hardware, perdón. Si mi proceso, el que voy a digitalizar, me incluye el adquirir un robot, pues claro, el robot es para ese proceso productivo, esa automatización, entonces el robot ahí entraría, ¿vale? Por ejemplo, si yo voy a apostar por la impresión 3D y compro software de impresión 3D, pero también me permiten la impresora, adquirir la impresora, porque entonces no tendría sentido. Si tengo el software, pero no puedo adquirir. Entonces, siempre que yo justifique que ese hardware es inherente a ese proyecto y sin ese hardware el proyecto no tiene sentido, me van a permitir que yo impute ese hardware, ¿vale? Y además, un hardware que no puedo utilizar para otra cosa. La impresora 3D solo la puedo utilizar para imprimir 3D, ¿vale? Software 3D, un ordenador. No, el ordenador ya no te entraría, porque el ordenador lo puedes utilizar para otra cosa, pero la impresora sí, ¿vale? Es decir, lo que es tablets, móviles, ordenadores portátiles, ordenadores fijos, servidores, si no es un servidor exclusivo para mi aplicación, no, todo lo que yo pueda utilizar para otras cosas no va a entrar. Algo que el proyecto no funciona sin ello y además yo no lo puedo utilizar para otra cosa, ¿vale? Entonces sí que nos lo permitirían incluir, ¿vale? ¿Y qué nos van a subvencionar? Pues cualquier tema de sistemas de información para el ciclo de vida de productos, adaptación a la industria 4, CRMs, RPs, MES, gemelos industriales, robótica, es decir, cualquier cosa que tenga que ver con transformación digital, he dicho, sería un proyecto automatización, sensorización, es unas ayudas bastante amplias, es decir, más allá del famoso kit digital que luego hablaremos. Entonces ahí veis todos los sistemas, también temas de ciberseguridad, etcétera, entrarían aquí, ¿vale? Entonces, bueno, lo mismo que hemos dicho antes, si alguien tiene un proyecto en mente y no sabe si entra, pues nos llama, nos lo consulta y nosotros le indicamos, porque cada uno de estos 4 apartados hay un desarrollo en la convocatoria de todo lo que entra en cada uno de ellos y las condiciones. ¿Alguna duda hasta aquí? Porque esta es rápida de contar. Sí, una puntualización es... La empresa tiene que tener disponible su instrumento ambiental correspondiente. Bueno, sí. Pero eso en estas y en cualquiera. Bueno, pero en estas específicamente te lo solicitan, ¿no? Vale. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas empresas que están muchos años, que pagan sus impuestos, que pagan tal, pero están fuera de ordenación y no tienen su licencia de actividad. Exacto. Y esa es la realidad que nos encontramos. Es decir, hay empresas que llevan 40 años, es decir, el polígono se ha quedado a 50 metros de su nave, pero se han quedado fuera del polígono y no tienen su permiso no tienen su licencia de actividad, como toca. Pues eso, no pueden acceder a este tipo de ayudas. Para esta. Bueno, en general todas. En general, en cualquiera. Todas, pero esta específicamente me lo solicitas. Es que esta te piden que lo presentes, ¿vale? Esta te lo piden que lo presentes en primera instancia. Que no lo tenemos, estamos en trámites, a punto de recibirlo. Podemos hablarlo, podemos justificarlo, podemos tal, pero antes de que me lo concedan la ayuda, yo tendría que haber presentado mi instrumento ambiental correspondiente.
¿vale? Lo que me corresponde. Lo que generalmente se conoce como licencia de actividad, Sí. que ya no se llama así, Ahora sí. ¿no? Licencia ambiental, autorización ambiental, declaración ambiental Lo que o... corresponda. Me dejo una. Sí, Pero bueno. Esto es una cosa que, es decir, lo decimos porque nos ha pasado, es decir, de preparar toda la documentación, todo está claro, es decir, la empresa está consolidada y de repente dice, ¿y esto? Pues no lo tengo, es decir, lo tengo en el ayuntamiento. Y claro, es decir, pues a veces es una pena que por una... que cuando te van a dar dinero dices, ¿dónde está el papel? No lo tengo. Pero aquí van a pedirlo este año antes. Te lo piden antes. Sí, este año lo van a pedir antes. Lo piden antes, En la sí. solicitud te van a pedir que acompañes ya el documento que demuestre que tienes autorización para estar en donde estás, ¿vale? Buen matiz. Bueno, pues podemos hablar de otras ayudas a digitalización. También voy a ser rápido porque estamos cansados de ir oyéndolas en otras jornadas y tal. Pero para que conozcáis, hay 3 entidades principalmente que están concediendo ayudas en materia de digitalización. Una es Red.es a través del programa Kit Digital, otra es la Cámara de Comercio a través del programa TIC Cámaras y luego la Escuela de Organización Industrial, que depende del Ministerio de Industria a través de su programa Activa. El Kit Digital, si alguien no lo conoce, es un tipo de ayuda especial porque todas aquellas empresas de menos de 50 trabajadores, pues que cumplan unas pequeñas condiciones, pues condiciones de no estar inmersa en crisis, de no estar prohibido obtener subvenciones, que eso también aplica al resto de subvenciones. Lo que pasa es que aquí lo matizan mucho, pues tienen derecho a obtener su bono digital, que es un importe que te conceden en función del tamaño de la empresa. Para empresas de 0 a 3 empleados serían 2.000 euros, de 3 a 9 serían 6.000 euros y de 10 a 49 serían los 12.000 euros. Te destinan ese importe para que tú puedas adquirir soluciones digitales de un catálogo disponible en la propia red. ¿Vale? Sí. Una preguntita. Cuando cuentan los empleados, claro, si por ejemplo la empresa son 2 autónomos y 2 empleados, no cuenta. Tienes que, a ver, para contar los empleados, lo mejor es irte a la Seguridad Social y sacar, porque es durante el último año, ¿vale? En una convocatoria es el año anterior y en otra es los 12 meses anteriores. Es que hay 2 convocatorias y las condiciones, pero te vas a la Seguridad Social, pides el número de trabajadores medio de la empresa y te lo dan. Sí. Si yo he tenido el año pasado 3 empleados que han estado solo un mes, es que cuenta su parte proporcional. Hasta junio y el otro hasta noviembre. Claro. Pues, si tienes trabajadores a tiempo parcial, cuentan, hay unos cálculos y entonces lo mejor es irte a Seguridad Social y hacer la consulta. Te sacas el número de trabajadores que has tenido en el último periodo o en el último año, dependiendo a qué... El gestor te local. Es muy fácil, el gestor te local y automáticamente te sale, ¿vale? Y te salen 2,72, ¿vale? Entonces, ¿es menor que 3? Pues estoy en el segmento 3, ¿vale? 3,1, estoy en el segmento 2, ¿vale? ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues la solicitud, esta es una solicitud muy rápida, es rellenar un impresito muy rápido que hay en la página web, donde rellenan los datos de la empresa, los datos del responsable legal, se indican bajo qué poderes tiene el representante legal esa figura y marcas los checks para que ellos puedan comprobar que estás al corriente del pago con todas las administraciones. Y eso es lo que se presenta. Aquí no se presenta ni memoria ni nada. Simplemente luego tienes que adquirir una de las soluciones de este catálogo de soluciones que aparecen aquí. Sí, y son estas, ¿vale? Que aparecen aquí en la primera columna de esta, ¿vale? Es decir, para poder hacer páginas web, que sería presencia en Internet, ¿vale? Presencia avanzada en Internet es todo lo de gestión del posicionamiento de la página web luego en Internet,
lo que sería comercio electrónico, ¿vale? Que sería instalarme yo una plataforma de comercio electrónico, o el marketplace, el yo poner mi empresa en plataformas que existen en el mercado y que no puedo utilizar nombres para no ser comercial y que todos sabemos, ¿no?, que existen, ¿vale? Gestión de redes sociales para que alguien implantar redes sociales o que alguien nos las lleve, ¿vale? Todo el tema de gestión de clientes, que sabéis que son pues, CRMs, etcétera. Todo lo que sería Business Intelligence y Analítica por BI o similares. Gestión de procesos, este es el cajón más desastre, porque ahí entra cualquier aplicación que sirva para gestionar un proceso de una empresa. Desde un mes, desde un gemao de almacenes, desde uno de gestión de control de documentos, para cualquier aplicación para controlar un proceso determinado en una empresa, pues entraría en este de aquí de gestión de procesos. Para implantar factura electrónica, y más sabiendo que en breve va a ser obligatorio para todas las empresas trabajar mediante facturación electrónica. Luego todo lo que son servicios y herramientas de oficina virtual, muy de boga después de la pandemia, ¿no? Lo de los escritorios remotos, cómo poder acceder desde o teletrabajar. Y luego todo lo que son comunicaciones seguras, cómo montarme en mi red de comunicación segura, y luego cómo a través de ciberseguridad protegería mis equipos, a través de antivirus, etcétera, ¿vale? Y serían las ayudas, dependiendo del tipo de empresa, el número de empleados, pues el máximo que puedo invertir de mi bono para adquirir cada una de las soluciones lo tenéis aquí, ¿vale? Ya digo, unas subvenciones muy sencillas de pedir, y luego el que justifica son nuestros proveedores. No justificamos nosotros, sino el que tiene que justificar la inversión luego es el proveedor, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda, lo mismo. Podéis llamar a la OAP de aquí Femeval y os ayudamos a tramitarla y os explicamos exactamente en qué consiste más esta ayuda. Como he dicho, también existen las ayudas que ofrece la Cámara. Tendríamos el TIC Cámara. Si hemos hablado antes de plazos reducidos, mirar estos. Plazo abierto el 16, ayer, y cierran el 20, que será el viernes, ¿no? Entiendo yo. Es decir, 5 días hábiles. Es decir, este ha sido ya, yo creo, es el récord. Sí, la memoria es muy sencilla, porque la solicitud es muy sencilla, pero tienes que tener claro lo que quieres, lo que vas a hacer, y luego el importe que subvencionan es muy pequeño, ¿vale? Ahí veis, son prácticamente las mismas actuaciones que subvenciona Digitaliza o que subvenciona el KI Digital, CRMs, RPs, lo mismo. Y aquí todas las ayudas de Cámara tienen la misma configuración. Se subvencionan una primera fase que es diagnóstico, que sería totalmente gratuito, ¿vale? Y luego una segunda fase de los resultados de ese diagnóstico, pues implantar ese plan que salga o parte de ese plan, porque como vemos, las cantidades te subvencionan el 50% de esas inversiones, con un máximo de inversión de 7.000 euros, con lo cual la ayuda se queda en 3.500. Entonces, generalmente lo que se subvenciona es parte de la implantación de ese plan que ha salido del diagnóstico. Como veremos, la estructura de todas las ayudas de la Cámara sigue siendo esta. Aquí vemos, hay un programa de Industria 4.0, es lo mismo que el anterior, pero para empresas ya industriales. El otro era para cualquier tipo de industria, esta es para empresas industriales, y por eso los importes que vemos ahí son un poco mayores, el plazo también es mayor, aquí ya nos han dado hasta el 31 de mayo, para poderlo presentar, y el máximo de inversión en este caso sería 20.000 euros, y lo que sería la ayuda serían 10.000 euros. Claro, pero aquí el plazo es hasta el 31, pero es hasta agotar fondos. Hasta agotar fondos. Si hay idea de presentarlo, hay que presentarlo pronto, porque aquí, conforme van llegando las solicitudes, si cumple lo mínimo, o sea, te la dan. Entonces, y el siguiente se el dinero, si hay para 20 proyectos, para 30 proyectos, pues si alguien lo tiene claro, hay que presentarlo. Hay que presentarlo pronto. Hay que presentarlo ya, ¿vale? El plazo es amplio, pero la realidad muchas veces es que hay cola para entregar las solicitudes. El primer día. O sea, la gente lo tiene claro, van el primer día a presentarlas, porque antiguamente no sé si eran online, ahora no sé muy bien si son físicas,
Ahora no recuerdo muy bien. Hubo una época que eran físicas y se hacía había cola para presentarla. Ahora es online. Ahora es online. Recomendamos de que de verdad El primer día a solicitarla, porque digo, los fondos no son muy amplios, es decir, entonces se agotan pronto. Se suelen agotar pronto. ¿Vale? Tendríamos ayudas similares para ciberseguridad, para todo lo que hemos dicho, un diagnóstico de ciberseguridad y luego implantar todas las medidas. Aquí, porte máximo de la inversión, 4.000 euros y subvención 2.000. Con lo cual es para inversiones pequeñitas en ciberseguridad. Y luego tenemos el programa Expande Digital, que es para implantar un plan de marketing digital, pero en un mercado exterior. Esto está pensado para empresas exportadoras, ¿vale? Lo mismo que antes, el plazo abierto hasta el 15 de marzo o hasta agotar fondos, con lo cual, si lo tenemos claro, hay que solicitarla, fase de diagnóstico y luego, en función de lo que salga en esa fase de diagnóstico, se elige un mercado a los que se dirige la empresa y se hace un plan de acción y se subvencionan hasta 2.000 euros, porque la inversión máxima sería de 4.000 euros para implantar el plan de marketing digital en un mercado, ¿vale? Y luego tenemos ayudas Innocámara. Esto sería para soluciones innovadoras, ya no tienen por qué ser de transformación digital, puede ser cualquier solución innovadora. Y tenemos esta está cerrado, queremos que saldrán más adelante, porque lo sacan todos los años. Ahí veis los plazos que lo sacaron el año pasado, pero podrían adelantarse porque este año las Expande y todas estas se han adelantado, ¿vale? Y lo mismo, fase de diagnóstico y luego inversión máxima 7.000 euros y la ayuda quedaría en 3.500 euros. Estas ayudas, aunque tienen un importe pequeño, es decir, no son muy complejas de solicitar, no te requieren mucha documentación, no son muy complicadas. Entonces, así como otras ayudas y consellería para un presupuesto pequeño no interesan, estas ayudas, dada la facilidad, entre comillas, la facilidad de solicitarlas, si hay un proyecto que se pueda pedir, pues aquí sí que decimos adelante, o sea, porque no tiene coste de auditoría, no tiene muchos costes extras. Así como los otros requieren mucha documentación, requieren mucho gestión, estas no, estas suelen ser bastante sencillas. Pero yo diría que son complementarias unas de las otras. Sí. Si vas a hacer distintas inversiones, las gordas las metes en Digitaliza, las metes en tal, y las complementarias las vas metiendo o en el Kit Digital o en Cámara, ¿vale? Y puedes conseguir subvenciones de distintas entidades, ¿vale? Porque lo que no se suele subvencionar es, para una misma inversión, poder conseguir distintas subvenciones es difícil, tienes que renunciar. Sí, iba a ser la pregunta. Suele ser difícil, muchas te lo excluyen, otras no, pero te permiten compaginar, pero no puedes pasar unos límites y tal. Pero a veces sí que es mejor tener un proyecto grande, lo meto a Digitaliza, y otras cosas pequeñas lo voy metiendo en otras más pequeñas, ¿vale? Y diversifico también el riesgo, ¿no?, de conseguir subvención, ¿vale? Pasamos a las que concede la Escuela de Organización Industrial, la EOI, que son las ayudas activa. Estas son distintas, porque no nos van a subvencionar compra de software ni hardware, sino lo que nos van a subvencionar es asesoramiento tecnológico, ¿vale? Sí. Por decirlo de alguna forma, ¿vale? Son para empresas industriales, ahí lo veis en el CNAE, del 10 al 32. Como requisito previo nos exigen haber realizado el autodiagnóstico de madurez digital ADA, es un diagnóstico bastante completo, y que se hace a través de digital. Y nada, es un programa que la empresa beneficiaria suele pagar una cantidad. El año pasado fueron 605 euros, ¿vale?, de lo que paga la empresa, y a cambio obtiene 50 horas de asesoramiento especializado por consultores que previamente han sido homologados por la EOI. Creo que ahora estaban todos pidiendo serlo. Sí. Porque a mí me han pedido varias cartas de recomendación, ¿vale? Y
¿Qué entraría en esas 50 horas de asesoramiento especializado? Un diagnóstico más allá del ADA, basándose en los resultados del ADA, ellos hacen un diagnóstico que ya va más allá, visitas presenciales en la empresa, un plan de transformación. Como resultado de eso, la empresa obtiene un plan de transformación bastante importante y la participación en talleres demostrativos de soluciones digitales. Al final, como he dicho, son 50 horas de asesoría especializada. Este programa, es decir, porque nosotros hemos participado bastante activamente en este programa en los últimos años, es decir, en desarrollar esta parte. Es decir, al final lo que te permite es hacer una radiografía de dónde está la empresa y hacia dónde puede ir, ¿no? Es decir, en cuanto a digitalización. Que se analiza todo el funcionamiento de la empresa, se analiza todas las herramientas que tiene la empresa. Entonces, al final tú tienes una foto, de decir, mira, yo estoy aquí, con una foto real, píxeles, ¿no? O sea, una foto real, es decir, donde estoy aquí y podría hacer, y debería ir por aquí, ¿no? Es decir, se establece una hoja de ruta, en ese plan de transformación, se establece una hoja de ruta de cuáles serían los pasos que la empresa debería dar y las inversiones que la empresa debería hacer para mejorar su posicionamiento en cuanto a digitalización, ¿vale? Yo esta ayuda siempre la veo como complementaria a otras, es decir, porque ese informe que se genera es un informe oficial, que está de la escuela oficial, y ese informe, si solicitas ayuda de inversión a otros programas, pues tiene peso. Porque tú dices, yo he hecho ese informe y un año y al año siguiente me voy a las ayudas de la consejería diciendo, voy a comprarme esta máquina porque en el proyecto me sale que esta máquina es la que yo necesito o esta inversión es la que yo necesito para esto. Y eso evidentemente pues, aporta valor. De que no se me ha ocurrido, sino que hay un estudio hecho en principio serio por especialistas y me están diciendo, vale, pues las inversiones son estas. Y yo las voy a ejecutar, ¿no? Porque aquí no ayudan a la compra de las inversiones, lo que sí que te dicen es por dónde deberías ir, ¿no? Es decir, esto se acuerda, es decir, al final pueden salir 10, 12, 15 cosas que hacer, pero al final junto con la empresa se selecciona cuáles son las prioritarias y se le establece un calendario, ¿no? Es decir, oye, sí, de estas 15 cosas vamos a empezar por estas 3 o estas 4. Que son las que realmente a corto plazo son las que deberíamos poner en marcha. Vale, es decir, decirlo de alguna forma, en casi todas las ayudas, ¿no? En la memoria te piden que justifiques por qué vas a hacer la inversión. Efectivamente. Y una justificación que daría muchos puntos es presentar este diagnóstico previo. Por ejemplo, en el Digitaliza, que no lo he dicho antes, el presentar un diagnóstico con un plan de actuación puede acarrear hasta 10 puntos extra a la hora de la valoración. Entonces es bueno siempre aportar un diagnóstico de un tercero, ¿vale? Y luego también dentro de Activa existen las ayudas de ciberseguridad, ¿vale? Que es para todo el tema de adquirir temas de antivirus, y firewalls, etcétera, y ahí vemos, en función también del tamaño de la empresa y podríamos decir el riesgo, ¿no? Los riesgos de la actividad, si es con riesgo baja o alta, pues los importes de la ayuda son mayores para empresas más grandes y con riesgos más grandes, ¿no? Y ya está. Estas ayudas de Ática están todas cerradas ahora, pero bueno, se van a abrir, esperemos, en breve o a mediados de año, como se suelen hacer en Ática. Pero como este año es año electoral, se están adelantando todas, como habéis podido ver, respecto a años anteriores. Entonces entendemos que saldrán antes de agosto. Ya. ¿Vale? Y luego tenemos, bueno, pues aquí lo mismo que en la anterior. Lo que se paga, lo que se subvenciona es el asesoramiento. En este caso, en vez de 50 horas son 20, pues se considera que es un asesoramiento bastante más técnico, ¿no? De gente muy especializada. Hacerte el autodiagnóstico, el diagnóstico, implementación de algunas de las acciones y el seguimiento de que están obteniendo los resultados adecuados. ¿Vale? Y luego hay una de ayudas activa a crecimiento, porque es para aquellas empresas que quieran invertir para crecer, para crecer.
lo mismo, está cerrada ya la convocatoria. Estas normalmente sale la convocatoria y la inversión y la actuación se ejecutan en el año siguiente. Por ejemplo, aquí la convocatoria era del 2022, pero las acciones de asesoramiento se van a desarrollar a lo largo del 2023. Ahí tenéis también los CNAEs, igual como en el primero, el importe que tiene que abonar la empresa son 605 euros. Si no lo cambian en la próxima convocatoria, vuelven a ser 50 horas de asesoramiento para asesorarnos en temas de innovación, de recursos humanos, de operaciones, de digitalización, temas de marketing, en cualquier área de la empresa. Nos van a asesorar, nos van a hacer un plan de actuación pensando en un plan para que la empresa crezca. Aquí lo que se intenta es que las pymes vayan cogiendo volumen y vayan creciendo. Lo que te dice, te estás equivocando. Exacto. ¿Estás apostando por aquí? ¿Deberías de ir por allá? O... No tanto eso, sino cuando haces una fotografía o haces una radiografía completa de toda la empresa, al final dices, vosotros, la empresa que está dentro sabe lo que pasa. Pero a veces cuando alguien le dice, oye, ¿esto te has fijado? Es decir, simplemente, al final es decirte, y para hablarte un poco, es decir, ¿y esta inversión realmente la que necesitas? A veces vamos, es decir, las inversiones las hacemos no siempre con criterios técnicos, ¿no? A veces lo hacemos por impulso, ¿no? Es decir, y a veces tenemos que ser un poco más serios y decir, sí, esto hay que hacerlo, pero a lo mejor esto otro es más. Cuidado que estás tirando el dinero. Que sería más urgente, ¿no? Vale. Y en principio hasta aquí estarían todo el abanico de ayudas que podéis tener en temas de innovación, tanto sea de transformación digital, seáis del sector comercio, seáis del sector servicios o del sector industrial, del sector metal, ¿vale? ¿Alguna duda sobre las ayudas? Hay una pregunta que si para la consideración de PYME afecta la pertenencia a un grupo empresarial. Sí, por supuesto, ¿vale? Entonces ahí, como la pertenencia a un grupo empresarial depende del porcentaje de que el grupo tenga sobre nosotros. Si es en paralelo o es una entidad por arriba. Ahí hay distintas combinaciones, hay que estudiar cada caso, porque dependiendo del porcentaje, ¿no? de que una empresa tiene sobre la otra, o si las dos empresas dependen de una matriz, ahí hay unos cálculos y se aplican unos porcentajes y otros. Entonces es bueno que nos lo nos lo pregunten y les explicamos cuál sería el porcentaje a aplicar de cada empresa, ¿vale? Sí, porque además luego si entre las diferentes empresas del grupo no superan los límites establecidos, tampoco pasa nada. Si todo el grupo no es gran empresa, no es gran empresa. Empleados ni los 50 millones de tal. Sí. Pues, el problema es que suele pasar, ¿no? Que hay una grande por detrás y suele pasar de los 250, depende de la relación jerárquica de una empresa con la otra, se aplican unos porcentajes u otros, ¿vale? Entonces eso hay que estudiarlo caso a caso, ¿vale? Porque yo me acuerdo que teníamos hasta 8 modelos distintos de relaciones, ¿vale? Una duda respecto a lo que comentaba Raquel. Sí. Lo del tema de que hay que presentar 3 presupuestos. Vale. Si tú necesitas una máquina que desarrolla una empresa y quieres esa máquina, ¿qué otros presupuestos si tú quieres esa? Es la que necesitas. Sí. A ver, te comento un poco el tema. Si esa misma máquina tiene la puedes conseguir por distintos proveedores, tienes que pedir 3 presupuestos, ¿no? Hay que pasar por ahí, ¿vale? Luego, puede resultar que no sea la más económica, ¿vale? Con lo cual, hay que justificarlo técnicamente porque queremos esa máquina, ¿vale? Porque aunque sea más barata, me va a producir más. O porque yo ya tengo en mi empresa todo el sistema es del mismo fabricante y quiero que se integre adecuadamente porque las otras me van a dar problemas. Es decir, habría que hacer una justificación técnica, pero una justificación técnica, es decir, que sea válida, ¿vale? No porque es mi amigo, ni porque es mi modo habitual, ni porque... O sea, no es que tengan que integrarse de alguna manera con las otras, pero si tú tienes una empresa con la que estás trabajando que no falla, que
que te funciona y te responde, ¿para qué ir a buscar por otro sitio? Sabes que ellos van a estar ahí. Entonces, vale. Sobre todo, yo sé por dónde vas, que es lo del servicio técnico, que luego hay gente que no te da servicio técnico porque la máquina es extranjera y tal. Entonces, eso sería también justificable. A priori, con esta no tengo apoyo técnico y con esta sí que voy a tener un buen servicio técnico. Tienes que presentar. Hay que presentar los tres, pero justificar por qué no has cogido más se presenta en la justificación. En la justificación. ¿Vale? Es decir, los Digitaliza sí que nos piden los tres presupuestos para la solicitud, ¿vale? En el programa de Digitaliza. En el programa de Impime no te los piden. En la justificación, cuando ya te han concedido ayuda y hay que justificar, en noviembre es cuando te dicen, preséntame los 3 presupuestos que has cogido y en caso de que no hayas cogido el más económico, justifícame por qué no has cogido el más económico. ¿Vale? Porque a priori te piden que sea el más económico. Pero, es decir, si hay una justificación clara, porque no hay más equipamiento en España disponible. Porque, oye, esta máquina solo la fabrica esta persona. Y en España no hay otro distribuidor. Ya está, no hay más. No hay más. O sea, pero hay que justificarlo. O sea, si no presento... O sea, yo tengo que decir por qué. Oye, he cogido esta que son 10.000 euros más caro que la otra. ¿Por qué? Pues mira, porque tiene esta ventaja tiene más capacidad de máquina, tiene más velocidad, lo que sea, algo técnico que justifique que realmente la inversión que tú has hecho tiene un sentido. ¿Vale? En tu caso se podría justificar el tema ese de por qué no se coge el más, ¿vale? Igual el resto te da un buen servicio técnico, pero no lo sé. Entonces... Pero se justifica y ya está. Disparado seguro, ¿no? ¿Sabes? Sí. No. Y más con los antecedentes que tenéis es que, pues eso, ¿vale? Ahí no había ningún problema, se justifica y ya está. Y yo creo que no ponen... No. A ver, si la justificación es razonable. Claro, si es mi amigo, no. Sí, es que... Sí, es porque... Sí, lo conozco de toda la vida y es el proveedor de toda la vida. No. Hay que tienes un servicio técnico aquí en Valencia, de la otra forma sería un teléfono, lejos, no sé qué. Buscamos una justificación técnica acorde y ya está, ¿vale? No habría ningún problema en ese sentido. Si no tenéis preguntas, pasamos ya a contaros brevemente el servicio de gestión de ayudas que ofrecemos, por si alguien pues, está interesado en que se las tramitemos nosotros y ya está. Raquel, sí. Cuando quieras. Bueno, hemos visto que el abanico de ayudas que tenemos ahora mismo abierto es enorme. Además, hay algunas que incluso el objeto de subvención coincide, bien el activo o bien la actividad. Entonces, bueno, es por ello que desde hace años tenemos un servicio de gestión de ayudas y me estoy refiriendo ahora no tanto a las de kit digital o las de cámara que tienen un proceso de tramitación muy sencillo que casi cualquiera puede hacer porque es un simple aporte de documentación de la propia empresa, sino a las que requieren una memoria técnica y además hay ahí una serie de consideraciones a tener en cuenta que además van cambiando año a año. Y entonces es por eso que... Déjame el ratoncito. Sí. Es por eso que desde Valmetal tenemos este servicio de asesoramiento y de gestión de ayudas. Y algunos, pero que muy pocos os preguntaréis qué es Valmetal. Bueno, Valmetal es la agrupación de empresas innovadoras de Femeval y de AIDIME, que fue creada en el 2012. Bueno, sabéis que está integrada en Femeval, sabéis que Femeval está constituida por diversas asociaciones que tienen una misma actividad en común. Bien, Valmetal es no tanto una asociación, sino una agrupación innovadora cuyo denominador común es ese carácter innovador de ciertas empresas, bien porque sea una gran empresa, porque tenga un producto o un servicio innovador o probablemente, como muchos de vosotros, pues porque tenéis un carácter innovador y queréis ir un poco más allá y bueno, pues, formar parte de ciertos proyectos o también solicitar ciertas subvenciones que no dejan de ser proyectos de innovación dentro de las empresas. Entonces, tened en cuenta que Valmetal está aquí físicamente en Blasco Ibáñez, que pertenecer a Valmetal no tiene ningún coste porque solo por el hecho de estar asociados a Femeval podéis participar en Valmetal sin ser asociado, tampoco se exige una dedicación especial para pertenecer
Y si estáis en esta red, donde estamos ahora las 120 más o menos, y Femeval supera las 3.000, pues aquí estamos más o menos las 120, pues vais a ser, si queréis participar en este tipo de actividades, es entrar en contacto con ese pequeño grupo de empresas de una forma más cercana, porque lo que nos pasa en Femeval a veces es que nos cuesta enfocar las actividades que os ofrecemos, dado lo diverso que es el sector, tanto en actividad como en tipo de empresa, de grandes, pequeñas. Entonces, en Valmetal sí que nos encontramos aquellas que queremos ir un poco más allá en temas innovadores, y entonces tenemos organizadas muchas más acciones y proyectos de networking y de saber qué es lo que realmente en el mercado pues tenemos a disposición y podemos aprovechar para mejorar la competitividad de nuestras empresas. Y sin duda el ayudaros a participar y a solicitar este tipo de ayudas pues es una parte que se alinea muy bien con los fines de Valmetal, entre los que se encuentra el crecimiento empresarial, la transformación digital y la diversificación. Desde 6 años, decía Rubén, que llevamos con este servicio, desde 2017-18, por lo que bueno, somos un equipo de trabajo que conocemos las ayudas, conocemos el tipo de memoria y conocemos el sector. Entonces, bueno, pues sí que pensamos que podemos aportaros algo en lo que es ayudaros a preparar estos proyectos de gestión de solicitud de ayudas. ¿Cómo es el proceso? Muy sencillo. Os ponéis en contacto con nosotros, hacemos una pequeña valoración inicial donde comprobamos pues, que cumplís con el CENAE, que no vais a tener problemas de minimis, que se ajusta vuestra idea a los proyectos que están subvencionados, y si vemos que hay un encaje, os enviaríamos una oferta que tras su aceptación nos pondríamos a trabajar siempre dentro de los plazos establecidos en cada uno de los programas, y elaboraríamos toda esa documentación necesaria para que presentéis la ayuda. Ahora las presentaciones son eminentemente digitales, la tramitación es telemática, por lo que en ese proceso lo tenéis que hacer vosotros, pero os asesoraríamos también en cualquier cuestión que pudiera surgir. De ahí se valoran, hay una concesión que esperemos sea positiva, y si lo es, también elaboraríamos esa memoria de justificación de que el proyecto se ha llevado a cabo tal cual se especificó en la memoria, y eso daría ya lugar al cobro de la subvención. Este servicio tiene un coste muy económico, sobre todo comparado con lo que podéis encontrar fuera de la federación en otras empresas consultoras del mercado, y se compone de una parte fija y de una parte variable. Si nos vamos a la parte fija, el 50% de esa parte os la cobraríamos tras esa aceptación de la oferta que hemos comentado, y el restante tras la resolución de concesión de la ayuda. Estaríamos hablando más o menos verano, comentábamos antes. O sea, la parte fija. Y la parte variable, que es un porcentaje del importe que se os concede al final de la ayuda, facturaríamos un 25% tras esa justificación, y el 75% restante una vez vosotros la hayáis cobrado. Recordad que esa parte variable se cobrará únicamente en el caso en el que os hayan concedido la ayuda. Si tenemos la mala suerte de que no se os concede, no se cobrará. Y quería ahora resumir algunas cosillas que se han ido comentando un poco. ¿Cuáles son los importes fijos y variables? Bueno, quería dejar un poco a consulta propia, porque para las empresas asociadas a Femeval, los importes que tenemos este año son 500 euros de parte fija, y la parte variable es un 2% del importe que se os concede. 500 euros, y sí, se os concede la ayuda, un 2% de esa cantidad que cobráis. Eso es lo que tenemos este año para empresas asociadas a Femeval, porque en ocasiones también tenemos alguna solicitud por parte de alguna empresa que no está asociada a Femeval, y si el equipo tiene hueco para gestionarla, una vez se tramiten aquellas que pertenecen a Femeval, también aceptamos. Y tenemos unas tarifas un poquito diferentes, no mucho, pero un poquito diferentes. Bueno, a tener en cuenta, insisto, que la mayor parte de las cosas se han ido comentando, pero bueno, sí que quería recordároslas porque es algo importante a tener en cuenta, y además cuanto antes mejor.
De los 3 presupuestos hemos hablado, sabéis que hay que tenerlos muy presentes y bueno, en algunas ayudas los van a solicitar ahora en marzo, otras en la parte de la justificación, pero no esperéis a tramitar o a conseguir esos 3 presupuestos, que tienen que ser equivalentes entre ellos. Y tiene que aparecer también la identificación de quién es el ofertante. No puede ser algo, bueno, una cantidad y un concepto etéreo. Tiene que ser presupuestos formales. Hemos comentado también que si al final no optamos por el más económico, tendremos que justificar las razones de por qué. O incluso si no se hubieran podido conseguir esos 3. Hay casos en los que sí que tenemos una máquina muy diseñada a medida de las necesidades y es obvio que no podemos conseguir 3. Una vez más, intentaremos que no sea el caso, pero si lo es, habrá que justificarlo técnica y adecuadamente. Tenemos que tener también en cuenta que todas las facturas que presentemos tendrán que ser fieles a aquello que hemos dicho que íbamos a hacer en la memoria. Importes, fechas, plazos, conceptos. Tenemos que respetar aquello que hemos dicho que vamos a hacer. Y hablando de facturas también, tienen que estar pagadas antes del fin de plazo de la justificación. Algo muy importante y cada vez más. Si nos contratéis el servicio de gestión de ayuda, os asignaremos una persona del equipo de trabajo que será la persona de contacto para cualquier comunicación que haya en cuanto al proyecto. Por favor, comunicad cualquier cambio que haya respecto a lo planteado inicialmente en la memoria a esa persona o cualquier incidencia que haya podido tener lugar y que impida que aquello que se ha solicitado pueda estar en funcionamiento dentro del plazo que hemos dicho que vamos a ejecutar. Hemos hablado de minimis también, lo ha comentado Rubén. Informándonos también a esa persona que se os asignará sobre las ayudas que habéis podido recibir en los últimos años, porque tenemos que comprobar que no hay un exceso y que no habrá ningún problema luego en los cobros y en las aprobaciones de... Los ICO, ¿no? Ojo a los ICO. Sí, los ICO Sí. que se solicitaron en 2020, bueno, son del 2020 la mayoría, Sí. entonces ya estarían fuera, pero si alguien lo solicitó el 21, pues aún le podía Porque aplicar. los ICOs consumen mucho minimis. Sí, sí. Sí, además en tema de estos últimos años con la pandemia también ha habido algunas excepciones que hay que valorar. Vale, si en este servicio de gestión de ayudas lo que necesitará nuestro personal técnico será que nos proporcionéis una memoria técnica de aquello que pretendéis comprar. Cuanta más información tengamos nosotros, más enriquecida estará la memoria y mejor puntuación obtendrá luego en la valoración técnica. Os ha comentado Rubén y Marcel también que cada año nos encontramos que más empresas acceden, por lo que las puntuaciones están muy, muy reñidas, por lo que es importante tener la mayor información posible con un tiempo de antelación adecuado para que podamos configurar bien y justificar con toda la documentación relativa a aquello que escribimos. Conforme vayáis teniendo documentación, ofertas, fotos de que la máquina ya está instalada, que está en funcionamiento, mejor para nosotros. Cuanta más información, mejor. Información no solo del activo que vamos a comprar y vamos a implantar, sino aquella que también tiene que ver con la solicitud porque da puntos y que podemos nosotros engarzar dentro de la memoria. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los planes de igualdad. Sabéis que hay una obligación para ciertas empresas de disponer de un plan de igualdad y sabéis que no es disponer, sino que esté visado, que esté presentado. Bueno, eso también, según se establezca en la memoria, se tiene que tener de acuerdo a las condiciones en las que lo solicita la memoria. Los plazos son muy cortos, especialmente aquellos de comercio. María José ha insistido en ello, entonces, por favor, no dejéis para mañana cualquier cosa que ya podamos ir avanzando. Necesitamos un cierto tiempo para construir las memorias. Las licencias ambientales. Hemos hablado de ellas, lo tenemos claro. Las auditorías. La mayor parte de las subvenciones que hemos comentado necesitan ser auditadas. Eso también hay que calcular ese tiempo para que los auditores
puedan hacer esa revisión y emitir el informe correspondiente. En la mayoría de ellas, el importe del gasto de auditoría está incluido. Entonces, si disponéis de una empresa de confianza de auditoría, adelante, ya lo sabéis. Si no, nosotros os podemos proporcionar una con la que nosotros trabajamos y que está también muy acostumbrada a gestionar todo este tipo de ayudas. Si os conceden la ayuda, tenemos que pensar también que hay que difundir, y esto está ligado con todos los temas de transparencia, que nos han concedido esa ayuda. Y como decían el otro día personal del IBACE que estuvo aquí, en cuantos más sitios mejor. Por supuesto, en la web. En la web obligatoria. Si podemos incluir la cantidad exacta que nos han concedido, mejor. ¿En serio? Sí, esto es una legislación europea. Además, y en algunos sitios hay que poner los logos. Y si no tienes web, hay que hacer una web. Sí. En algunos o sea, te lo digo así porque nos pasó con una empresa, es decir, que había dejado la web porque iba a integrarse con otra empresa, al final no se había hecho la integración todavía y tuvo que hacer una web específica para publicar la ayuda, porque si no le quitaban la ayuda. Pero bastaría con un anuncio de se ha adquirido una máquina con ayuda de no sé cuánto y ya está, o sí. Tiene que estar puesto en la web para sí. Tiene que estar puesta en la web durante un periodo Un tiempo establecido, sí. Es normativa europea. Sí. Y a la entrada de tus instalaciones también, pues, para que la gente que pueda acudir a vuestra empresa... Dependiendo del tipo de ayuda, te obligan a poner una placa en la entrada o en la máquina. Sí, dependiendo. Eso nosotros lo indicamos. Os lo iremos avisando. Preparamos todo lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, todo. Para que y lo vayáis poniendo. Pues, se va cofinanciando con fondos europeos con el logo de Europa. Y es algo que revise, ¿eh? Sí. No es un tema de... Sí. Como tan fácil como entrar y claro. tiene que venir a la empresa. No. Que entran y claro. Y si ese día no te funciona la web porque se te ha caído, te llaman. Oye, que no, la web que nos has dado no es válida. Damos fe. Damos fe porque nos ha pasado. Nos ha pasado hace 2 semanas. Que se cayó ese día la web por mantenimiento y nos tardaron en llamar. Es decir, oye, que la web, 9 de la mañana. La web que nos habéis dicho que está el logo, no aparece el logo, porque no podemos conectar a la web. Espera 5 minutos que levanten servidores y lo verás. ¿Vale? Le ponen mucho a eso, ¿eh? Bueno, y para terminar, todos estos procesos son telemáticos, las comunicaciones con la administración así lo son, entonces tenéis que estar muy pendientes de todas las notificaciones que recibís en la carpeta ciudadana porque vosotros sois la entidad solicitante y es a vosotros a quien se va a dirigir la administración. Entonces, estamos en contacto, os ayudamos con todo, pero vosotros sois ese órgano al que se va a dirigir directamente y mediante la carpeta ciudadana para cualquier avance en todo el trámite. Si no tenemos más cuestiones, como estamos un poquito fuera de tiempo, yo solo recordaros que esta sesión la hemos grabado, la vamos a difundir para que la podáis consultar. Si queréis aclarar alguna cosita, os enviaremos también la presentación. Me hace caso. Y solo quería recordaros que el 8 de febrero, a la misma hora, a las 9, vamos a tener otra sesión informativa de unas ayudas del IBACE que están pendientes de salir ahora en la segunda quincena de enero y son más dedicadas a innovación de proceso e innovación de producto. Ya requieren un poco más de colaboración también con agentes de centros tecnológicos y de investigación. Más complejos. Sí, es un escalón un poquito más allá, pero bueno, no está mal saber que están allí por si acaso pues es vuestro caso o os despierta alguna idea que en años sucesivos pues podáis presentar. Pues nada, pues si no hay más preguntas, pues muchas gracias a todos y todas, los que estáis aquí presentes, los que estáis al otro lado de la pantalla. Y gracias a los ponentes por vuestras intervenciones y estamos a vuestra disposición para cualquier duda. Datos de contacto ahí. Preguntar es gratis, que podéis preguntarnos todo lo que queráis. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós.